12:47, he llegado aquí y ya tengo a Ángel con sus bulbos. Está con sus bulbos porque él quiere tener el jardín perfecto en primavera. Claro que sí, Alfonso. Sabes que nos gusta siempre ir acorde con esas fechas y si tus tulipanes quieres ver florecer en primavera, pues tienes que plantarlos ahora, ¿no? Así que hablamos de bulbos de otoño para tener el jardín perfecto en primavera, los teléfonos abiertos para todas las consultas, WhatsApp con sus fotografías y Ángel le va a dejar pues todo, niquelado. Cuando quieras. Pues vamos a empezar diciendo que esas plantas bulbosas que tanto nos gustan son plantas que tienen órganos de reserva. Como vemos, son órganos engrosados que son órganos de reserva para almacenar agua y almacenar nutrientes también. Con lo cual, ahora hablaremos de los riegos, pero ya con esto que te digo, son moderados. Vale, moderaditos. Época para trasplantar los bulbos, entre septiembre y noviembre. ¿Por qué elegimos ahora octubre? Porque septiembre quizá hace demasiada calor y en noviembre quizás nos vamos a demasiado frío, porque hay que recordar que lo que aprovechamos ahora es ese suelo que todavía está calentito y que nuestro bulbo puede tirar raíz antes de que venga el frío. Bueno. Recordando que los bulbos como narcisos, tulipanes, crocus, anémonas, etcétera, son plantas que se desarrollan con la época fría, es decir, para desarrollar ese sistema radicular necesitan de estos meses para después florecer a últimos de invierno, principio de primavera. Perfecto. Que es cuando empezamos a ver esos tulipanes bonitos en nuestro jardín. ¿Qué debemos de utilizar a la hora de trasplantarlos? Pues sobre todo, como bien decimos, un sustrato que sea rico en materia orgánica, pero que a la vez sea ligero y poroso. Como, por ejemplo, nuestro sustrato, que es ligero y poroso. Un sustrato flower vemos, lover. Ahí está, un sustrato flower lover. Sustrato ligero y poroso es un sustrato, por ejemplo, nuestro es a base de turba, fibra de coco, perlita para airear y le añadimos materia orgánica, como por ejemplo humus de lombriz, ya que a los bulbos le gustan los suelos ricos en materia orgánica, siempre acompañado de suelos bien drenados, es decir, cuando lo trasplantemos en maceta, suelo, asegurarnos que los suelos arcillosos, los suelos pesados no le gustan. Los riegos, el primer riego de plantación debe ser más abundante para asentar ese suelo con esos bulbos, pero luego vamos reduciendo haciendo riegos regulares, moderados, siempre pensando que ese órgano de reserva tiene más facilidad de pudrición que otras raíces, ya que tiene ese engrosamiento. Como me dices tú bien siempre, que nos debemos que esté siempre un poquito húmedo. Sí, ¿no? Sí. Sí, pero en algunos casos, porque dependiendo qué planta tengamos, vamos a dejar de secar el sustrato completamente, vamos a humedecerlo las primeras capitas, etcétera. Pero eso sí es importante, que dependiendo la planta que tengamos. Llegamos a la plantación y cómo debemos de trasplantar esos bulbitos de tulipanes. Elegimos el tulipán porque es uno de los bulbos que más gustan, con lo cual es un bulbo que gusta mucho, pero que a la vez la floración es muy bonita, pero dura muy poquito. Sí, qué pena, porque al final es muy espectacular. Pues mira, te diría, Alfonso, que dependiendo un poco del clima, porque sí que es verdad que si los bulbos nos florecen muy a últimos de invierno, probablemente si tenemos días desfavorables, como puedan ser lluvias, vientos, etcétera, estamos hablando que una vez que haga la flor pun, unos 4 o 5 días como mucho. Esos días hay que invitar a todo el mundo a casa. Claro. Todo el mundo a mi casa. Por eso es muy espectacular cuando vemos masas, que son los bulbos, son muy indicados para hacer parterres, para hacer masas de flores, combinado con otro tipo de plantas, pero sí es importante saber que para alargar esas floraciones está bien combinarlos con otras especies de bulbosas para ir floreciendo y con otras vivaces para mantener la armonía en nuestro jardín. Muy bien. Si te parece, a la hora de trasplantarlos, mira, siempre a la hora de trasplantar los bulbos, siempre nos va a indicar el fabricante, el productor de los bulbos, qué profundidad los tenemos que enterrar. Pone 10 centímetros. Siempre, Alfonso, yo como norma general, de 2 a 3 veces el tamaño del bulbo. Es decir, yo los entierro el doble del tamaño del bulbo. Cogemos en la macetita, mira. Si estos son 3 centímetros, 6. Un poquito más. Un poquito más, sí. Vale. Vamos a enterrarlo, mira. Que estamos en época de castañas, parecen castañas. Parecen castañas, es verdad. Castañas, sí. ¿Qué distancia debemos dejar entre bulbo y bulbo? También es muy importante, porque luego debe de haber una aireación, con lo cual, en el caso del tulipán, vamos a dejar una separación entre bulbo y bulbo de unos 12 centímetros, con lo cual, en esta maceta vamos a poner 3 bulbitos, que uno le vas a plantar tú, ahí, le vamos a enterrar. Perfecto, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos es, ahora lo que haríamos sería hacer un rieguecito, ¿vale?
frenaríamos un poquito de sustrato. Ya está. Sustrato siempre que decimos ligero que nos gusta. Como veis, Ángel no lo ha enterrado mucho. O sea, Siempre el doble del tamaño El doble. que llevamos para tener una referencia. Pero, no obstante, cuando compremos bulbos siempre nos va a venir indicado la profundidad del bulbo y la separación como tal. escucha la chorrada, ¿eh? El pico para arriba. Sí, importante, ¿no? Chorrada nada, chorrada para nada. arriba. Se nos ha olvidado decirlo, claro, que es muy importante, claro. Siempre el ápice El lápiz. para arriba, Vale. ¿vale? Siempre ahí. Y también es muy importante, Alfonso, cuando venga la época de que los bulbos empiezan a deteriorarse porque han perdido su floración, muchas veces tenemos la manía de cortarle esas hojas. Pues no hay que cortarle las hojas, porque él luego va a hacer esas reservas a base también de esas hojas y de la raíz para bajárselo a ese bulbo y mantener esas reservas. Con lo cual, cuando nos acaban de florecer los bulbos, dejamos esas hojas intactas y cuando se vayan deteriorando por ellas solas, ya las quitaremos. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos. todo, Tenemos, ¿no? ¿Alguna cosa más? hay que recordar, sobre todo, bulbos importantes para plantar ahora. Sí. Narcisos, tenemos más variedades de tulipanes, tenemos crocus, tenemos Que tenemos de anémonas, todo, tenemos de tenemos jacintos, que el jacinto también nos gusta mucho porque luego nos desprende ¡Ay, qué bien huele! ¿Cómo ese encanta aroma. este aroma, ¿Vale? de Pues verdad. jacinto, Qué que también bien. es un bulbo que nos gusta mucho, sí. también en la época de trasplantarlos es ahora para que nos deleite luego Bueno. a principios de la Me primavera. acabo de enamorar de Jacinto. O sea, Huele muy bien. o sea, yo recomiendo bulbos de Jacinto, de su verdad. fragancia Sí, porque te de verdad, envuelve. A mí una de las cosas que más me gusta, y ya vamos con las llamadas y los WhatsApp, de las cosas que más me gustan es pasar por un jardín y que te llegue ese aroma Sí. y digas, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues Jacinto. Pues Ahí lo tienes. jacinto, Me una encanta. planta bulbosa que te va a desprender ese aroma mucho. y no va a pasar desapercibida en Bien. el jardín. Bueno, pues venga, vamos con nuestras llamadas, nuestros WhatsApp. Remedios de San Clemente. Dice que tiene un manzano y la tiene llena de gusanicos. Vale, ahí lo que tenemos que hacer Remedios. es siempre, cuando veamos esos gusanitos, esas orugas, siempre tratar con un insecticida específico para orugas. Es muy importante realizar los 3 tratamientos de intervalo de 15 días, puesto que muchas veces si hacemos uno solo no acabamos con la plaga como tal. Con lo cual hacemos tratamientos siempre intervalo de 15 días Vale. y siempre con el tratamiento adecuado para dicha plaga. Muy bien, Paco de Cuenca también quiere hacerte una consulta. Dice que tiene su flor de Pascua, que queda poquito ya, que lo tiene súper verde y con un montón de hojas, súper verde. ¿Cuándo procede que se ponga rojo? Pues mira, nos viene muy bien y le damos las gracias por esta pregunta que nos hace, porque Gracias, Paco. es el momento, que le íbamos a decir ahora, por eso le damos las gracias, es el momento de empezar a que nuestra poinsettia empiece a hacer el fotoperiodo. Es decir, nosotros ahora no tenemos esos días cortos para que nuestra poinsettia empiece a florecer, con lo cual, para hacer ese día corto la tenemos que ayudar. ¿Cómo la vamos a ayudar? ¿Cómo? Pues la vamos a tapar, bolsa, caja, habitación oscura, siempre a partir de las 5 de la tarde más o menos hasta las 8 o 9 de la mañana. Siempre A oscuras. a oscuras para hacerla ese fotoperiodo. Bueno, qué Si interesante. no la engañamos de esa forma, llegará la Navidad y tendremos escasas flores o no tendremos ese color rojo. Bien. Para engañarla siempre tenemos que hacer ese fotoperiodo de taparla por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de Paco, la... a esconder la poinsettia, a esconderla y ya verás qué bien te salen las hojas rojas. Fotografía de WhatsApp. Venga, Ángel. Carmen, te hace esta consulta. ¿Cómo se llama esta planta y cuándo tengo que podarla, Ángel? Vale, pues ahí le vamos a decir a Carmen que es una planta igual de rústica que de fácil de cuidar. Es una gaura, es una planta que se ha puesto muy de moda porque sí que es verdad que es muy facilona y tiene una floración muy abundante. Sí que también hemos de decir que si la dejamos crecer, como en este caso, se pone muy desordenada y hay que realizar esa poda. ¿Cuándo vamos a realizar la poda de la gaura? Pues realmente cuando acabe el invierno, principios de primavera. La vamos a formar sin miedo de bajarnos bajo para formar una mata más compacta, puesto que luego es una planta que se nos pone muy desordenada y cuanto más bajita la hagamos, más compactita y más bonita la vamos a tener al año siguiente. Para principios de primavera. Último de invierno, principio de Principio primavera, de marzo. marzo. Vamos a ver ahí el clima, dependiendo cómo venga, le Vale. hacemos esa podita Muy para bien. que nos brote luego más tarde. Bueno, venga, más. Mercedes de Herencia dice que tiene 3 geranios y plantas andejade. ¿Que ¿Cuánto las guarda? ¿Cuánto las Todavía es pronto para guardarlas, pero sí que es verdad que
Cuando veamos que las temperaturas mínimas tenemos 2-3 graditos, ahí nos vamos a alarmar un poco sobre todo el árbol de jade también, porque el geranio sí que nos puede aguantar algo más, pero el árbol de jade, como suculenta que es, cuando viene el frío nos puede sufrir, tirarnos hojas, etcétera. Estaremos aquí para contarlo cuando bajen las temperaturas, decir esas plantas sensibles, recordar esas plantas sensibles al frío que ubicamos siempre fuera para meterlas dentro. Muy bien, venga, otra fotografía de WhatsApp. Nos la manda Petri. Le corto las flores, además tiene bichitos. ¿Qué hago, madre mía? Está la cosa siempre las flores marchitas las eliminamos para que no nos reste fuerza de la planta. Y si tenemos bichitos que veamos, algún pulgón o alguna plaga que todavía quede, porque hay que recordar que en este otoño, como está siendo un otoño cálido, hay plagas que todavía podemos avistar ahí en el jardín, con lo cual siempre que veamos un pulgón o veamos cualquier tipo de plaga, hay que actuar para que no nos deteriore nuestra planta. Nieves de la Guardia, a ver, dice que tiene sus Don Pedros agujereados. ¿Qué bicho puede ser y cómo los mata? Ahí tenemos que observar a ver si tenemos alguna oruguita que nos haga ese agujerito. Tenemos que observar. Siempre vamos a tratar con un insecticida que sea sistémico para que el insecticida sistémico nos lo mueva por toda la planta y llegue a todas las partes para atajar problemas que tengamos dentro de troncos, tallos, etc. Un insecticida sistémico. Perfecto. Charo de Guadalajara. Amparo. Dice que las hojas de su tronco de Brasil están marrones. ¿Qué hace? Vale, cuando veamos las hojas de los troncos de Brasil marrones, tenemos que observar muchas veces el exceso de riego, esa falta de humedad ambiental que nos lo manifiesta muchas veces en los bordes de las putitas de las hojas y se va adentrando. Pero siempre ver que ese avance no vaya hasta dentro de la hoja con unos tonos más oscuros, más manchas, porque ahí nos tendríamos que preocupar más, puesto que ahí tendríamos enfermedades fúngicas y deberíamos de tratar con un fungicida siempre con ese intervalo que decimos de 15 días. Muy bien. Sonia, desde Burguillos, te manda esta fotografía también. Y te dice, ¿por qué no crece ni echa hojas? Vale, muchas veces las plantas que necesitan entutorarse, ahí vemos un tutor, pero es un tutor muy pequeñito. El que veamos mosteras con hojas muy grandes, aparte de ese abono, que le recomendamos aportar un abono específico para plantas verdes, ya que tiene un alto contenido en nitrógeno, hierro, etcétera, para favorecer esa hoja, el verdor y el tamaño de la hoja, pero el tutor es muy importante para favorecer esa hoja grande, con lo cual un tutor donde podamos asentar bien los troncos y bien nutrida nuestra planta, crecerán hojas más grandes. Bueno, y ahora viene el notición. Notición a la 1 de la tarde de este 15 de octubre. El próximo lunes día 20, Estando Contigo, amplía su horario. Arrancamos a eso de las 12 menos cuarto, para que disfruten todavía mucho más. Y para que disfruten todavía mucho más de Ángel, porque tenemos unas llamadas que tienes que contestar a todo el mundo. Siempre ellos mandan. Los lunes también, Ángel. Con ellos mandan, entonces los lunes estaremos aquí para contestar todas esas preguntas que no nos da tiempo los miércoles y que son tan demandadas. Con lo cual, los lunes tendremos ahí... Vamos a decirlo, o la protagonista de los lunes o la protagonista de la semana. Siempre vamos a tener una protagonista y vamos a responder todas las dudas que los espectadores tengan. Lunes y miércoles, Ángel. Claro que sí. El lunes 20 arrancamos nueva temporada, 10º aniversario y cambiamos de horario. Siempre de la mano de Flower Lover. Eso.